Actualmente, el continuo progreso en la mecanización ha convertido a la maquinaria en un factor indispensable en las explotaciones agrícolas. Así, arados, sembradoras, cosechadoras y maquinaria de aplicación de plaguicidas son herramientas cotidianas en el quehacer del campo y ayudan a simplificar las labores agrarias. Para este proceso es necesaria una maquinaria que en la mayoría de los casos es accionada por una sola persona, por lo que el trabajador o trabajadora agrícola debe realizar su labor en solitario, a la intemperie y aislado. Por todo ello, es necesario un especial cuidado en las labores del campo a la hora de manipular este tipo de maquinaria. Muchos de los accidentes que se producen en el sector agrario tienen su origen en las prisas y el exceso de confianza. Aunque el tractor es el agente que más accidentes causa en el campo, no hay que olvidarnos de otro tipo de elementos, como por ejemplo los remolques, los aperos o incluso la maquinaria ligera, como montecultores o mulas mecánicas. Después de 20 años trabajando en el campo con diferentes tipos de maquinaria agrícola, mi experiencia me dice que la mejor receta para evitar accidentes es la prevención y el respeto hacia estas máquinas que utilizamos día a día agricultores y agricultoras. Existen una serie de riesgos claves en el uso de la maquinaria. Por un lado está el riesgo mecánico, que es el causado por los elementos físicos de la máquina, como por ejemplo las cuchillas o los ejes, y la proyección de elementos tanto de material de trabajo como de partes de la máquina por roturas. También existe el riesgo derivado de un posible choque eléctrico que puede producir quemaduras, tanto por el contacto con partes en tensión como por un aislamiento inadecuado. Unas quemaduras que también pueden ser producidas por riesgo térmico, por el contacto con objetos o materiales calientes. También existe el riesgo producido por la exposición a vibraciones, que si son muy intensas pueden dar lugar a trastornos musculares. O los riesgos de la exposición al ruido, que puede causar pérdida de la agudeza auditiva o fatiga. Y no debemos olvidarnos de los propios riesgos producidos por el mal diseño de la maquinaria, que puede conllevar posturas incómodas o poco anatómicas, así como esfuerzos excesivos o repetitivos. Aún así, la mayoría de accidentes se producen por fallos humanos, debidos principalmente a la falta de concentración o exceso de confianza, a la falta de información o desconocimiento de las condiciones de uso, incluso al desgaste de la propia máquina, que puede que no haya llevado el mantenimiento adecuado. Todos estos riesgos pueden generar situaciones como el peligro por atrapamiento en engranajes, puntos de arrollamiento, puntos de arrastre, etc. Peligro de cortes y amputaciones en aristas de corte y áreas de fillamiento de las máquinas. Peligro de impacto por desprendimiento súbito o proyección de partes de la máquina. Peligro de golpes y aplastamientos en el acoplamiento y desenganche de aperos y al realizar intervenciones en las máquinas. Peligro de quemaduras por pérdida de fluidos a gran presión y altas temperaturas. Y peligros ergonómicos por esfuerzos y posturas erróneas. Antes de comprar y utilizar maquinaria, debes pensar en comprar maquinaria segura y realizar un mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Estas máquinas deben cumplir con los requisitos de la norma UNE EN 294 sobre distancias de seguridad mínimas para evitar accidentes por atrapamiento. Si tienes dudas, la certificación de una máquina, o marcado CE, indica que cumple con las condiciones generales de seguridad. Señaliza perfectamente la maquinaria con advertencias escritas y símbolos de peligro. Ten siempre presente que otras personas pueden utilizar esa máquina. Las tareas de reparación y mantenimiento son indispensables para evitar accidentes. Sin embargo, en estas tareas también pueden darse situaciones de riesgo. Para ello, consulta antes de empezar el libro de instrucciones que acompaña a la máquina y luego repon siempre los resguardos y dispositivos. Realiza la reparación solo cuando la máquina esté completamente detenida. Bloquea todos los elementos de arranque y retira la llave de contacto. Si quitas los elementos de protección, vuelve a colocarlos antes de poner la máquina de nuevo en funcionamiento.
Agricultor. El uso de toda maquinaria agrícola comporta riesgos. Conocerlos y respetarlos es la mejor forma de comenzar a prevenirlos. La prevención de riesgos es cosa de todos y todas.